tal? Bienvenidos de nuevo a este Café Pendiente que hoy además, bueno, pues va a tener no un nombre propio, un apellido propio, el que lleva toda una familia que en estos momentos tiene el orgullo y la responsabilidad de salvaguardar y de contar, de transmitir el legado de un maestro que en estos días va a hacer ya 13 años que no está con nosotros. Estamos hablando de Miguel Delibes. Ya no podemos tener al maestro, ya no podemos hablar con él, pero sí tenemos a todos sus sucesores y todo un legado, una familia que está volcada en que su legado, su vida, su historia permanezca y se transmita de generación en generación. Y hoy contamos con uno de sus nietos, uno de muchos, el segundo porque la 18. familia es larga. Germán Delibes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy buenas. Pues soy el segundo de los 18 nietos que tuvo el escritor. Eso es. Bueno, ¿qué supone, cuánto de orgullo, de responsabilidad, de peso, no lo sé, llevar encima el apellido Delibes, Germán? Pues lo que bien dices, pues mucho orgullo, evidentemente, pero también muchísima responsabilidad. No en vano, pues ahora mismo que llevo a cabo una serie de actividades con la Fundación y demás, para explicar un poco la figura del abuelo, pues tener que hacerlo bien, pues eso, llevar el apellido implica hacerlo bien. Entonces, pues bueno, pues esa responsabilidad es patente, no cabe duda. Es, bueno, una de las muchas actividades que está llevando a cabo tanto la Fundación Miguel Delibes, bueno, como la familia. Es más, todo se canaliza precisamente a través de la Fundación Miguel Delibes. Llevar, acercar a todos los niños, a los escolares, a las nuevas generaciones, como hemos dicho al principio, esa figura de Miguel Delibes. Oye, menudo trabajo, ¿eh? Con todos Bueno, los escolares. Bueno, tú eres profesor. Sí, soy maestro de primaria. Y bueno, pues hace 3 años, de manera fortuita, a través de un programa que lleva la Dirección General de Formación del Profesorado, pues se llevó a cabo un proyecto que se llama Dibujando la Palabra y ese año del centenario pues quisieron dibujar la palabra de Miguel Delibes y era una actividad curiosa porque los alumnos leían textos de Delibes, previamente yo les había dado una charla sobre la vida y la obra del autor pues de manera más cercana y ellos después dibujaban pues, todo aquello que les había inspirado el texto. Una vez que los dibujos estaban recopilados por parte de los profesores, sí, pues venía una muralista, Izaskun, que llevaba a cabo esos dibujos en el muro del colegio y los chavales pues ayudaban a colorear esos dibujos. Qué chulo, qué bonito. Pues a raíz de esa actividad, pues... ¿Cómo lo veían? Porque supongo que habría cosas que bueno, pues ver sus dibujos plasmados en el muro del colegio, pues para ellos era todo un orgullo. Claro, también luego, pues eso, había cierto nerviosismo a la hora de elegir esos dibujos y ver si el suyo era elegido, porque había muchos niños que dibujaban. Pero bueno, una actividad fortuita que funcionó, esas charlas funcionaron y bueno, la Consejería de Educación y la Fundación Miguel Delibes decidieron colaborar para que se pudiesen llevar a cabo y acercarlas a más centros de primaria a lo largo de estos años pasados y ahora también a secundaria. Y habéis continuado, el programa se llama El Otro Delibes. Eso con es. este programa estáis también llegando a colegios de toda la pues una charla que es muy socorrida y además si la adaptas puedes llegar a todo tipo de públicos, es decir, la llevo desde alumnos de primaria, este año secundaria también y hace un par de meses o 3, en octubre estuvimos con la misma charla para alumnos de periodismo de la UBA, de la Universidad de Valladolid, y realmente funcionó mejor de lo esperado. Vamos, no las tenía yo todas conmigo, pero el alumnado de periodismo salió muy contento de dicha charla. Eso te iba a comentar, porque ¿de quién le hablas? ¿Del autor o de la persona? Bueno, yo les pregunto siempre a los niños que por qué creen que le he puesto ese título, del Otro Delibes, y ellos de manera muy simpática me dicen que claro, que yo soy Germán Delibes, pues soy otro Delibes, no les falta les falta razón. La lógica infantil, que pero es bueno, les hago ir un poco más allá y es simplemente que se den cuenta que lo que voy a hacer es que lejos de darles toda esa información que puede venirles en internet o de esos apuntes que le den los profesores sobre Delibes,
pues yo les voy a acercar más o menos la misma información, pero desde el punto de vista familiar. Esos actos, esos premios, el premio Cervantes y demás, pues vivido desde dentro de la familia, no es igual que te lo cuente una enciclopedia o una página de internet. Claro, te pregunto esto porque bueno, estás dando esas charlas para acercar a la figura a los niños, que está fenomenal. Todos tienen que ir conociendo la figura y la obra de Miguel Delibes, pero estoy segura de que, mira, en la universidad ha tenido una acogida estupenda y vamos, no es por dar ideas, pero si la sacáis a centros cívicos, a público adulto en general, seguro que más de uno iba a escucharte sí, de una manera muy atenta. Lo hemos llevado a cabo también, ¿eh? Me ha tocado también, pues, curiosamente, pues eso, gente que estuvo en alguna de estas charlas, ¿sí? Pues luego me lo ha pedido para centros cívicos, he estado en alguna biblioteca, claro, en clubes de lectura. Pues bueno, hemos ido tirando pues eso, de esos contactos que, pues aprovechando que ha con estado... el mismo éxito e interés. Y de momento ha funcionado bastante bien. Tampoco quiero yo aquí pecar de falsa modestia, pero bueno, la gente sale contenta y bueno, pues si a mí me lo piden, voy encantado. Pues mira, yo te voy a pedir aquí que me hagas aquí en Petit Comité otro Delibes, un poco para nosotros y para todos los espectadores. No tengo ningún problema, pues... va a ser un poco. Sí, incluso. Bueno, pues la charla en sí es una hora de charla y lo que vengo a contarles es, Delibes dijo en cierta ocasión que para escribir una novela hacían falta 3 ingredientes, que era un hombre, un paisaje y una pasión. Pues lo que hago es hablar a lo largo de esa hora de Delibes hombre, desde su infancia hasta el momento de su muerte, pues pasando por las distintas profesiones, que fue periodista, que fue escritor, que trabajó como profesor en la Escuela de Comercio. Hablo de la importancia de Ángeles, fundamental, les hablo de Vamos a ir de ello. Por partes, vamos ¿verdad? por partes, si te parece. Eso es, bueno, pues posteriormente hablo de los 3 paisajes que influyen no solo en la novela de Delibes, sino en su vida, que son Molledo, Sedano y Valladolid, no cabe duda. Y finalmente lo que hablo es de sus pasiones, y hablo de sus pasiones desde el punto de vista más personal, como nieto del escritor y que nos transmitió evidentemente a todos los nietos, como es la pasión por el deporte, la pasión por la naturaleza y bueno, en definitiva la pasión por la familia, que una familia tan extensa es complicado que se mantenga tan unida y gracias a él yo creo que pudo ser posible. Tú eres el segundo de los nietos. De los 18. De 18 nietos. 18 nietos, sí. Y eres el segundo, es decir, llegaste a la familia principios de los años 70. ¿Aún vivía la abuela Ángeles? Pues mira, en el 73, 14 de noviembre del 73, y bueno, tengo aquí precisamente el libro de Señora de Rojo sobre fondo gris, que me lo dedicó en el 2008 el abuelo, y pone: la Señora de Rojo únicamente os conoció a Lisa y a ti, Germán, si levantara la cabeza os quiere Miguel Delibes. Pues bueno, tanto Elisa, que es mi prima mayor, era la primera y es protagonista de este libro, pues fue un poco... mi abuela muere cuando nosotros tenemos 1 año, entonces no pudimos conocerla como tal, pero evidentemente nos queda ese consuelo de haber sido un poco un regalo en un momento complicado para la familia, y sobre todo para eso es, a Ángeles Miguel. Además que le encantaban los bebés y demás, pues por lo que cuenta en el libro, pues fuimos eso, un poco un regalo dentro de un momento pues triste como fue aquel. Triste y crucial para... Y crucial para Delibes, desde Miguel, luego, estuvo muchos años después. Oye, Germán, así, ahora que no nos oye nadie, ¿cómo era el abuelo? ¿Cómo era don Miguel, el abuelo? Pues bueno, lejos de esa imagen que hay fuera de la familia, de hombre huraño, de hombre seco, pues dentro de la familia era una persona completamente diferente. Y dentro de la familia se sentía muy cómodo y era feliz. También nos hemos llevado nuestras broncas, los nietos, pero... Bueno, es que los abuelos a veces también echan sus broncas. Pero como les cuento a los niños, pues era un abuelo muy generoso, que nos daba buenas propinas, era un abuelo no me muy digas, cercano. ¿cuántos daba de propina? No recuerdo exactamente. Vamos a recordar que somos todavía de la generación que nos daban 5 duros. A ver si alguno sabe lo que son los duros. Bueno, no sé lo que te darían a ti. No recuerdo de pequeño, pero sí en los últimos... Una monedilla siempre nos hacía buenos regalos. Y bueno, curiosamente en las charlas también presento algunas tarjetas de felicitación, pues que en ese momento el abuelo pues iba a Madrid, a la academia, lo que fuese, y sí que tengo alguna tarjeta felicitándome y dejándome, me imagino, pues una buena propina a tenor de lo que cuenta la tarjeta, pero era un hombre generoso y bueno, pues también cercano pues a nivel de practicar deportes con él. O sea, recuerdo jugar mucho al tenis en Sedano, sí, era un hombre
jugó de joven, luego lo dejó y a los 65 más o menos volvió a retomarlo con mucha fuerza y le llevó incluso a construir una pista en Sedano, en el pueblo, al otro Para lado todos. del río, para poder practicarlo. Sí, y bueno, eran habituales esos partidos por la tarde y era era un competidor nato. Yo en aquella época no se me daba mal del todo y solía elegirme él como pareja para intentar mira. ganar a los demás. Hombre, que era inteligente lo sabemos, Hombre, pero lo era para todo, ¿eh? Para no todo, escatimaba. para todo. No le gustaba perder ni al parchís, vamos. ¿Y cómo era vivir con él? Bueno, esos son un poco momentos más personales, más familiares, pero él tenía, claro, toda una parte pública, Sí. literaria, institucional, a veces que él no llevaba Nada, muy en bien. ese sentido era complicado. O sea, sí es verdad que en verano aprovechábamos para disfrutar de su presencia, porque era el momento en el que estaba un poco más liberado. Luego, evidentemente, tenía muchísimos compromisos que, como bien dices, no le gustaban nada. O sea, esos actos multitudinarios le espantaban. Y bueno, pues cuando coincidíamos con él, pues aprovechamos para realizar todo este tipo de actividades que te cuento, pues eso, practicar deporte, ir de caza y bueno, lo disfrutábamos mucho. ¿Os perdíais en su biblioteca? Cuéntame. No, bueno, mis primos, los hijos de Lisa, O bueno, que vivieron con es él en verdad la que misma sois 18 casa, pues, primos, es sí. decir, a los 18 no os tiene por qué gustar lo mismo, ni a todos la caza, ni a todos la literatura. De hecho, los perfiles son muy variados en toda la familia, ya empezando por sus propios hijos. Ajá. Claro. No, bueno, evidentemente, mira, si hablamos de sus novelas, él nos recomendaba muchas veces qué novelas suyas leer y qué novelas no leer, dependiendo de la edad que ¿Sí? teníamos en el momento. ¿Sí? Y bueno, pues sí que es verdad que nos perdíamos en sus novelas, sí, las hemos leído y hemos tratado pues eso, de completar toda esa bibliografía que tiene, pero bueno, él recomendaba, dependiendo de la edad que tuviésemos en ese momento, nos recomendaba unos libros u otros de él. Sí. Bueno, y también compartíais las pasiones y los paisajes, ya me estás comentando. Sí. Siempre, bueno, pues en verano, también un poco el tiempo de vacaciones para todos, no Sí, solamente sí. para él, para toda la familia. Seguro Sí. que teníais ese momento en el que os reuníais o intentabais todos, ¿no? Eso es, pues las fiestas de Navidad y demás coincidíamos un montón de delibes, incluso después de su muerte, ahora este año, por ejemplo, pues nos hemos juntado unos 40 delibes en el Montico. Pues esa pasión por la familia de la que te hablaba, pues sigue todavía presente. Es verdad que no nos juntamos con tanta asiduidad como cuando él vivía, pero sigue estando muy presente. Y bueno, pues en verano, en Sedano, pues era un clásico, pues durante los meses de julio y agosto, que la familia estuviese en torno a él y realizaran un montón de actividades con el abuelo. ¿Tú tienes algún recuerdo, bueno, personal y, no sé, especial con él? Quiero decir, tenéis muchos recuerdos, muchos momentos en familia, pero tú como Germán, ¿qué recuerdo tienes? Bueno, tengo muchísimo... ¿Qué echas de menos? Le ¿no? echo mucho de menos, eso es evidente. O sea, es una de esas personas que ha sido un referente para toda la familia y creo que para los nietos también y sobre todo para los mayores, que tuvimos mucho más contacto con él. Y yo es verdad que le echo mucho de menos. De hecho, estas charlas me sirven un poco para seguir recordándole a día de hoy. Pero así como momento especial, pues quizá el nacimiento de su primer bisnieto, mi hijo Guillermo, pues que sí me hizo ilusión, pues presentarle en sociedad, estaba el abuelo, pues mi hijo tenía 3 años cuando él muere, nació en 2007 y para mí fue un momento bonito, o sea, presentarle. ¿Cuántos bisnietos tendría ahora mismo? Pues ahora mismo unos pocos, no sé decirte el número, pero él conoció únicamente a Guillermo y a Elisa, al hijo a la hija de mi primo Pancho. Bueno, ahora, después de ese 2010, ¿cómo ha sido ese tiempo sin él, Germán? Bueno, la familia sigue unida y eso pues, da pie a pensar que el gran culpable de eso es el propio Delibes. Hizo ya una gran labor, que no es fácil, por cierto. Pues una familia tan numerosa, con 7 hijos, 18 nietos, con sus respectivas parejas, que se mantenga unida es complicada y bueno, pues se le echa de menos, aunque quizá menos llevando a cabo todo este tipo de actividades que desde la Fundación, a través de la Fundación Miguel Delibes, con Elisa a la cabeza, que está haciendo una labor como presidenta fantástica, pues bueno, quizás se le eche un pelín menos de menos. Bueno, o sea, le le recordamos tan habitualmente que le tenemos muy presente, sobre todo pues, en estas charlas que llevo a cabo, pues no me da tiempo a olvidar. 13 años ya y por el camino
llegó 2020 en el que se iba a celebrar, y también se celebró, lo que pasa es que tuvimos que esperar un poco ese centenario de su nacimiento. Maldita la pandemia que nos hizo frenar en seco todo lo que había preparado, pero bueno, se continuó adelante con todo. Eso es, fue un momento complicado, porque además coincidió de pleno con la exposición de la exposición del IBEX en la Biblioteca Nacional, e incluso estas actividades de dibujando la palabra del IBEX en mi colegio, que curiosamente también lleva el nombre de mi abuelo, en Nava del Rey. Tuve que cancelar esa charla porque fue justo el día que nos encerraron y no pude llevarla a cabo, la tuve que hacer un año después, con lo cual deja un mal sabor de boca en su momento, pero bueno, tratamos de paliarlo pues haciendo un montón de actividades a través de manera telemática, pero no es lo mismo. Me dices que tú trabajas en un cole que lleva el nombre de tu abuelo. Sí, fue una cosa muy curiosa. Una casualidad. Bueno, pues no te digo más, yo llevaba muchos años en la provincia de Burgos, queriendo acercarme a Valladolid, había perdido ya toda esperanza de acercarme a mi provincia, Valladolid, pues bueno, lo que tiene aprobar las oposiciones y la felicidad de aprobar te lleva a un sitio más lejos, pero bueno, es lo que suele pasar en todos los casos. Entonces, bueno, cuando ya había perdido un poco la esperanza de acercarme a Valladolid, justo muere mi abuelo en marzo, y más o menos en abril, mayo de ese mismo año, me llama un compañero y me dice: oye, Germán, que te han dado en el Miguel del IBEX en Nava del Rey. No puede ser verdad. No, lejos de pensar y de creer las casualidades, sí que me vino a la cabeza el abuelo y que, oye, que hubiese tenido, pues eso, ese don de otorgarme un cole que lleva su nombre, pues cerca, no en Valladolid, pero a 50 kilómetros. Sí, llevo allí 14 años con o sea, pudiendo estar ya en Valladolid capital, y estoy muy a gusto en Nava del Rey. Hablaba de esas celebraciones del centenario, se frenaron, pero se han llevado a cabo. Estuvimos en esa exposición en la Biblioteca Nacional, en la que, por cierto, estuvo inaugurada por Sus Majestades los Reyes, exposición que también vino a Valladolid, otras muchas que se han ido desarrollando. Ahí el trabajo de la Fundación es fundamental, porque vosotros custodiáis todo ese legado, y sin ese legado y el cuidado que tenéis sobre él, este tipo de iniciativas, bueno, aparte de todo el cuidado que hacéis de toda su biblioteca, es que su legado es desde el boli con el que firmaba hasta... y los manuscritos, que todas las novelas, pues la joya de la corona un poco son los manuscritos, que esa es la gracia que tenía del libro, ¿no? De si no fuera por esa labor, pues todo ese trabajo, no sé si sería más difícil o incluso a veces imposible, puede ocurrir. De eso ha tratado, vamos, la función de la Fundación es un poco esa, o sea, aparte de salvaguardar el legado, pues darlo a conocer. Ya por fin este año vamos a tener una sede para la Fundación, una casa museo, digámoslo así, para tener esa exposición de manera... ¿Cómo va? Por cierto, ¿cómo va ese Pues yo creo que este año, esperamos que este año se pueda inaugurar, y sobre todo tener un espacio como el que nos han dado ya por fin 13 años después, para poder tener esa exposición de manera permanente, porque hay mucha gente que viene a Valladolid y nos llama preguntando que dónde pueden ver esa exposición que se pudo contemplar en el año 2020. Y bueno, pues tenemos esperanza de que este año, finales de este año o inicios del siguiente, pueda estar ya de manera permanente y que toda la gente pueda ir a visitarlo. Porque digamos que, por ejemplo, parte de todo ese material que pudimos ver en esa exposición, que ahora mismo está otra vez en casa de don Miguel. Sí, o en la Fundación, en la Casa de Torcilla, lo que pasa que son un despacho, con lo cual allí no se puede exponer de ninguna. Ahora vamos a tener ese espacio. Todo eso se va a organizar. Se va a poder contemplar y se va a poder realizar, se van a poder realizar visitas de manera guiada, pues incluso para colegios, institutos y demás, con lo cual yo creo que era necesario que del IBEX tuviese ese espacio en la ciudad, y por unas cosas o por otras pues no se ha tenido hasta 13 años después, pero bueno, más vale tarde que nunca. Oye, cuando paseáis por Valladolid bueno, supongo que a su casa iréis alguna vez, aunque solamente sea por iréis a lo que sea que tengáis que ir, pero alguna vez simplemente por recordar, ¿no? Un día que os apetece estar en casa del abuelo, ver esos cuadros, esas obras. Cuando vais al Campo Grande y veis su escultura, cuando veis la placa donde él nació, supongo que siempre habrá unos segundos, ¿no?, de parada, por mucha prisa que llevéis. Por eso, hombre, siempre
pues evidentemente él le fue fiel a su ciudad, como él dijo, he sido fiel a una ciudad, a una mujer, a un periódico y al Real Valladolid. En la ciudad correspondió a esa fidelidad pues poniéndole el nombre pues eso, a campus universitarios, las letras DES que hay repartidas por toda la provincia. El centro cultural. El centro cultural, eso es, el Auditorio Miguel Delibes, pues bueno, es un orgullo que poder contemplar todo eso, la estatua en el Campo Grande, pues bueno, cada vez que pasas por allí pues no deja de ser un momento, como dices tú, íntimo y que bueno, pues te lleva a recordar al abuelo pues una vez más. Oye, alguna persona me ha dicho que esa estatua de Miguel es un poco pequeña para lo que él, bueno, yo opino lo mismo, bueno, para lo que él, que es verdad sé. que él era un hombre humilde, es verdad Sí. que él era, bueno, él lo admite y lo dice, él es que escritor casi por casualidad, casi por Eso una es. acción de la abuela Ángeles, de su mujer, que le empezó a meter ese gusanillo de Sí, escribir, sí. de la lectura, de las grandes lecturas, y ahí salió todo su talento. Sí. Pero bueno, por muy humilde que fuera, él era muy grande. Yo, de verdad, hubiera Sí, deseado bueno, pero quizás, una gran escultura, un pedestal un poquito sí, hombre, mayor. si lo no sé. comparas con el resto de ilustres Sí, que tenemos hay, a Zorrilla al lado, eso como a es, y 4 en un metros. pedestal y demás, pero quizás sea esa la gracia de Delibes, ¿no? Que era una persona más terrenal, no le gustaba destacar en ese sentido y bueno, quizá esa imagen paseando por su Campo Grande pues se corresponda más con la realidad. Es maravillosa, de todas maneras, verla. Sí. Yo me paro siempre, además, como queda un poquito como a la altura, pues me paro a mirarla y digo... Quizá un poco bajo y encorvado, sí, porque él medía un 80, yo siempre Uy, era un yo 80, bueno, es que era alto. yo creo que yo era un pelín más alto, pero bueno, se supone que ya ahí estaba mayor y se le ve un pelín encorvado, pero vamos, era un señor alto y aparente, bien aparente. Sí. Oye, ¿qué fue de ese premio Nobel que nunca llegó y que parecía que siempre estaba ahí en la recámara? Sí, bueno, como bien dijo mi tío Juan en una entrevista, el Nobel hay que currárselo y mi abuelo no estaba muy dispuesto a hacerlo, o sea, Pero porque no quería, no le daba importancia, o él su... Pues bueno, yo creo que ya, y sobre todo cuando se oía hablar del Nobel, él estaba ya enfermo, ya le habían operado de cáncer y bueno, pues no se sentía ni con fuerzas. Evidentemente nunca fue una persona que tuviese que ir a buscar ningún premio, ni bueno, pues eso, que para ganar el Nobel pues tienes que ir hablando con unos y con otros y hacer un papel que a mi abuelo sin duda no le correspondía ni le gustaba hacer. O sea, no, es que no, publicitarse, sí. hablar con unos y con otros, pues no era su estilo y no le gustaba, con lo cual no, pues bueno, sí que se escuchó mucho y se rumoreó que podía ganarlo, pero no llegó a buen puerto. Él no tendrá clavada esa espinita, pero casi la tenemos todos sus lectores y todos los vallisoletanos, poder haber presumido de ello. Pero bueno. Yo creo que habiendo obtenido los máximos galardones de la literatura nacional, sí. Él se sintió muy orgulloso, por ejemplo, del Cervantes, aunque luego lo pasase mal a la hora de ir a recogerlo y demás, pues bueno, pues este tipo de actos multitudinarios no le gustaban. Que por otra parte para vosotros era un premio. Era chulísimo. Sí, pues en el mismo galardón, pues oye, cuando lo recibes, que desde que te lo dan hasta que vas a dar el discurso en la Universidad de Alcalá y demás, transcurre un año, pues bueno, en primer momento cuando recibimos allí la llamada en su casa, pues claro, vítores y aplausos y abrazos con el abuelo, felicidad absoluta porque estaba encantado de recibir ese premio, llevaba mucho tiempo. Pues oye, detrás de él, pues era uno de los favoritos siempre en los últimos años y hasta que le tocó, yo creo en el 93, pues pasaron unos años. Pero luego cuando llega el momento de ir a la universidad y tener que afrontar esa situación de dar el discurso, pues a él le suponía pues eso, mucha angustia. Mucha angustia. Mucha angustia, yo lo definiría como angustia. O sea, no era esto de, uff, qué pereza, no, los angustia, medios, pues los políticos, angustia, que es que lo pasaba mal. Lo pasaba mal, incluso eso... ¿Quién lo diría? Yo sí que, vamos, recuerdo que mi padre me decía que incluso había hablado con los médicos, sus médicos, para que le diesen la baja, se encontraba mal y no ir a recoger. Se encontraba mal y no quería ir. Pero vamos, allí estaba, yo tengo la imagen esa en la charla de Delibes en el púlpito leyendo el discurso y debajo estaba mi tío Miguel con una copia del mismo por si acaso
le fallaba la Pasaba voz algo. o se desmayaba o algún tipo de percance, vamos. ¿Quién lo diría? Sí, ¿Quién lo sí, diría? sí. Pues Así. era, bueno, era un castellano cumplidor, Sí, por supuesto. aparte de recio, como dicen muchos Sí. fuera de la familia, pero sí que es verdad que muy noble y que nunca, o sea, yo fiel a su estilo, no, nunca cambió su Bueno, forma y de actuar. anécdotas, te podría preguntar por anécdotas, pero me dirás, "Pues tengo tantas que no sabría cuál contarte, no sé". Hay muchas, pero vamos, no sé. Yo sí recuerdo una que me contaba mi prima, que generalmente en su casa dejaban una serie de libros, pues como este, pues los admiradores lo dejaban con un papelito dentro, con el nombre de la persona, para que los dedicase y lo firmase. Y dice que mi prima en una de esas veces estaba repartiendo, le iba entregando los libros, pues este es para... Los dejaban en casa, me Los dices. dejaban en casa, mi madre era su secretaria en aquella época, dejaban en casa los libros o los mandaban por correo y luego pasaban a recogerlo. Entonces dice que en una de esas estaba mi prima entregándole los libros y en una de estas se encuentra con la edición de La Colmena de Camilo José Cela y dice que se lo entrega allí a mi abuelo y dice, claro, con una cara diciendo, a ver qué... Y que Que le nada, llevaron que el no, ni se inmutó, que puso para Manuel Pérez con afecto Camilo José Cela ¿En y lo serio? firmó directamente y marchó. Sí, para ese tipo de cosas Bueno, qué era, majo. pues bueno, pues tenía ese humor castellano también y era muy divertido. Qué Él era muy simpático. divertido en familia, las charlas y las sobremesas en Sedano después de las comidas Es que eran fabulosas, porque tenía mi que tía ser. Elisa tiene un don de la palabra fantástico y es muy graciosa, e interactuando con él era delicioso estar en esas charlas. Bueno, daría lo que fuera por solamente una tarde, una sobremesa, estar Sí, allí. no, era muy De divertido. verdad, me siento en una silla, no voy a meter bazas, me costaría, pero estar allí Sí, pero- escuchando, aprendiendo y Sí, sí, bueno. aparte de toda esa sabiduría que tenía, pues era un hombre muy divertido, que contrasta con esa otra persona que daba la cara de cara al público, por ¿En ejemplo, serio? son entrevistas y demás, pues no le gustaban estas Y tan sesiones recién. fotográficas, esas entrevistas que le tuvieran que maquillar, Sí. pues bueno, él se sentía un poco en fuera de juego. Bueno, y esta anécdota maravillosa que la cuenta él en muchas entrevistas, cuando le decían que es que los reyes de España, Juan Carlos y doña Sí. Sofía, entonces, que le esperaban le querían recibir, ¿no? Que le recibían en Madrid. Y él, continuando con eso, que no, que sí, que le querían ver, Sí, yo que creo- vinieran. sí. Pues vinieron. Fue más, yo creo que fue en el premio a los valores humanos, un premio de Vocento a los valores humanos, que le hizo mucha ilusión, ya era cuando no había, vamos, cuando le habían operado, que estaba enfermo, Sí, sí. y bueno, pues le hacía ilusión porque se reconocía no solo su trayectoria literaria, sino su trayectoria humana, con los valores ya, bueno, pues que había demostrado en el periódico y demás. Y bueno, le hizo especial ilusión y los del premio pues quisieron que el premio se entregase en Valladolid, que viniesen los reyes a entregarlo y lo hicieron coincidir con la fecha de su cumpleaños, el 17 de octubre. Efectivamente. Pues Eso él es. dijo que no iba, que estaba mayor para desesperación ¿Y de no sus fue? hijos y lo que sí que les dijo, oye, si los reyes quieren venir a tomar un café a Que casa vengan. después del acto, Como está quien lo ahí dice, encantado, ¿no? claro. Pues ahí lo consultaron y los reyes pues pararon Que el fueron coche ahí a la casa, calle a su 2 de casa, mayo, 2 de a su número y a Eso, su... Bueno, eso yo, es. es que yo me estoy imaginando la cara de un vecino, ¿no? Estás en un ascensor, ¿no? Y Sí, guau, sí, que viene sí. el ascensor, que me voy a bajar a la peluquería y abres y aparecen don Juan Carlos y Eso doña es, Sofía. pues, bueno, para los primos más pequeños que no tuvieron oportunidad de estar presentes en la ceremonia del Cervantes y en el Palacio Real, pues tuvieron esa oportunidad de conocer a los reyes en la Tan casa hermoso. de Delibes. Ujú. Te veo con unos libros en la mano. No sé Sí. si son tus favoritos o son Bueno, los en más este caso significativos. Señora de Rojo sobre fondo gris, que sí, Sí. como os he contado antes, pues estaba dedicado. Es muy y significativo. bueno, son unos libros que pues allá por el año 2008 nos traían los reyes en casa de Delibes a los nietos más mayores y eran pues un lote de libros dedicados por el escritor. Y bueno, aquí hay otro de La sombra Están dedicados los sí, dos, La sombra del por ciprés es él. alargada, que pone también es alargada la sombra de Ger, que soy yo. De Ger. Quiere decir algo, un abrazo, Miguel Delibes. Eran Qué dedicatorias, pues bueno, personales y muy cariñosas. Y bueno, como he leído anteriormente, la señora de Rojo únicamente os conoció a Lisa y a ti, Germán. Si levantara la cabeza os quiere, Miguel Delibes. Pues bueno, este es muy personal porque fue Sí. una manera. Yo creo que de los 18 nietos hay muchos que es nuestra novela preferida, Claro. por la sencilla razón de que nos permitió conocer a nuestra abuela. Es su retrato. Pues eso es. Es su Entonces, retrato. pues bueno, pudimos conocerla a través de las Y letras. tienes ahí una tarjeta que es muy especial también. Sí, bueno, la no es una tarjeta, tarjeta, es estuvo en la exposición, estuvo en la Expo Delibes y bueno, son cartas que nos escribía cuando éramos niños. Estas concretamente es cuando tenía 3 años yo
Y bueno, pues lo que hace es alternar... ¿La puedo coger? Sí, lo que hace es alternar esas Qué letras bonita. con esos dibujos que es cierto que a nosotros nos hacía más ilusión... No sé dónde la sí, puedo enseñar. nos hacía más ilusión más el dibujo que el propio ¿Ah, contenido sí? de la carta. Sí, dibujaba muy bien. Yo sí que le recuerdo dibujando en alguna Él ocasión. dibujaba palabras y... Eso es, fue caricaturista en el norte de Castilla, de hecho entró a los 21 años en el periódico. Voy a leer dos frases, ¿me dejas? Sí, bueno, sí. Sedano, 16 de julio del 75, claro. 76, sí, 76. está tachado, sí, yo creo que es del 76. Vale, querido Germanito. Germanito. Te llamo. Estoy en Sedano y me acuerdo mucho de ti cuando el... Sí, bueno, el zorro llora por las mañanas, sí. llora por las mañanas y cuando vuela la paloma de la cochera. Qué bonito. Sí. Esto, bueno, es una copia. Sí, es una copia. Original... Las llevo a los colegios porque sí que les es. hace gracia, vamos, cuando ven la imagen les gusta, vamos, les llama la atención esos dibujos intercalados con las palabras, esos pictogramas y bueno, al final de la charla pues les enseño esas copias plastificadas para que puedan verlas de cerca. Bueno, es un honor ver sus es dibujos una joya, sí, y, vamos, y su letra, que es preciosa. Eso es gracias a mi madre que guardaba todo este tipo de cosas y bueno, pues con el paso de los años pues nos hace ilusión recordarle de esta manera. Germán, qué gustazo poder escuchar y que me cuentes todas estas historias. El gusto es mío, vamos, no... Todas estas historias, seguro que hay más y habrá más oportunidades. Estamos muy pendientes de todo ese trabajo que realiza la Fundación, de toda la labor que realizáis para custodiar ese legado. Estaremos, por supuesto, cuando se inaugure esa Casa Museo Miguel Delibes y seguiremos disfrutando de todo su trabajo. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias también a todos ustedes, seguro que han disfrutado como nosotros, como yo, en este ratito descubriendo un poco más del maestro. Nada, en una semana estamos con todos ustedes disfrutando de más Cafés Pendientes. Adiós.